Capítulo sexto, en que se trata cuándo y dónde y por quién se fundó Tenochtitlan, México, y por qué se nombra por dos nombres con su declaración, y de su población y mercados y de lo que en ellos se vende, y de algunas cosas notables que hay en esta ciudad y en la laguna donde está fundada. Dicho sea como el año de 1540, que fue cuando Fray Toribio escribió aquel su libro, había 700 años que los mexicanos estaban en Anáhuac. Y aquel año había 240 que se fundó México. Había una piedra que los naturales de aquella tierra llaman tetl, y de ella salía un árbol que llaman nopal, y a la fruta llaman nushtl, que en las islas llaman tuna, y en la composición se pierden algunas letras de cada nombre, y el vocablo queda en Tenochtitlan, que quiere decir fruta que sale de piedra, y nombraron y llamaron al pueblo Tenochtitlan, México, que según su etimología, en aquella lengua, algunos lo interpretan fuente o manantial, porque en ella y alrededor de ella hay muchos manantiales, por donde parece esta interpretación no ir muy fuera de camino. Pero los naturales dicen que aquel nombre de México lo trajeron sus primeros fundadores, que se llamaban Mexitli. Este nombre dice que lo tomaron de su principal ídolo, que tenía dos nombres, el uno era Huitzilopochtli y el otro Mexitli, y de este Mexitli se llamaron Mexiti, y al sitio y pueblo llamaron Tenochtitlan, México. Esto dice Fray Toribio en el capítulo 18 y 19 de la tercera parte de aquel su libro. Fray Andrés de Olmos, en aquella su relación, dice que Mexico se nombra Tenochtitlan, que quiere decir piedra, en que está una tuna o tunal, que es la mejor fruta de aquella tierra, y que estas eran las armas de aquella ciudad, pero que el nombre más usado es Mexico, tomado de Mexistli, que quiere decir más tuerzo, que lo debía de haber ahí cuando poblaron, porque hay mucho en aquella tierra, y que según su manera de componer o formar los vocablos, la si volvieron en shi y el tli en go para denotar lugar, y que al vecino le llaman Mexicat y en plural Mexica. Después, andando el tiempo y multiplicándose los vecinos, dice Fray Toribio en aquel capítulo 18 que se dividió esta ciudad en dos barrios. Al más principal llamaron Mexico y a los moradores de él Mexica en plural, y que en este barrio residía el gran señor de aquella tierra que se decía Motexuma, y nombrándolo con más cortesía y crianza le decían Motexumatzin, que quiere decir hombre que está enojado o grave. Y en este barrio, como más principal, fundaron los españoles su ciudad, y también hay en él muchas casas de indios, aunque fuera de la traza. Al otro barrio llaman Tlatelulco, que quiere decir isleta, porque ahí estaba un pedazo de tierra más alto y más seco que lo demás, que eran manantiales y carrizales. Todo este barrio está poblado de indios, son muchas las casas y muchos más los moradores. Ahora los naturales dicen y nombran San Francisco al barrio de Mexico, porque fue la primera iglesia de aquella ciudad y de toda la Nueva España, y porque de ahí le salió la doctrina y enseñanza de la fe. Al otro barrio llaman Santiago, que es la principal y mayor iglesia de Tlatelulco, y es de 3 naves, y a la misa que se dice a los naturales de mañana cada día se hinche de gente, y por de mañana que abren la puerta están ya los naturales esperando, porque... Bueno, aquí va a decir algo que no estoy de acuerdo, porque no tienen mucho que se vestir ni con qué componerse, en esclareciendo se van para la iglesia. Hay también otras muchas iglesias y en este barrio está el colegio de los naturales y con ellos frailes menores enseñándoles cristiandad y ciencia, llámase Santa Cruz. Han tomado los naturales costumbres de toda aquella tierra de nombrar primero el santo que tienen en su principal iglesia y después el pueblo. Y así dicen Santa María de Tlaxcala, San Miguel de Huezotzinco, San Antonio de Texcuco y así de los demás. En cada barrio de estos hay una gran plaza donde se hace mercado o feria cada día y se ayuntan muy gran multitud de gente a comprar y vender. A estos mercados llaman los naturales tianquistli, y en ellos se venden cuantas cosas hay en la tierra. Y en el capítulo 24 de la cuarta parte dice que en estos mercados señalaban a cada oficio su asiento y lugar, y cada mercadería tenía su sitio. Los pueblos grandes que llaman cabecera de provincia tenían entre sí repartido por barrios las mercaderías que habían de vender, y así los de un barrio vendían el pan cocido, otro barrio vendía el chili, los del otro barrio vendían sal, otros mal cocinado, otros frutas, otros hortaliza, otros loza.
Todos podían vender centli cuando el pan se coge, y todo el tiempo que está en mazorca, que se conserva mejor y más tiempo, llámanlo centli. Y después desgranado, tloli, cuando lo siembran, y desde que nace hasta que está de una brasa, llámase toctli. Una espiga que echa antes de la mazorca en lo alto, llámala miyahuatl. Esta la comen los pobres y todo en año falto hasta que las mazorcas están para comer. Cuando la mazorca está en leche, llámanla shilotl. Cocidas las dan como fruta a los señores. Cuando está formada la mazorca con sus granos tiernos y cruda o asada, que es mejor, o cocida, llámanla elotl. Cuando está dura y bien madura, llámanla centli. Y este es el nombre más general del pan de aquella tierra. Los españoles tomaron el nombre de las islas y llámanle maíz. A una parte se vende en estos mercados el pan en mazorca y en grano, y ahí junto a las otras semillas, como son frijoles, chían, que es como sargatona, y sacan de ella aceite como de linaza y usan de ella molida para sus brebajes, y con ella mezclan la semilla de los guenizos y bledos. Las aves están a su parte, los gallos por sí, y luego las gallinas y lavancos, palomas, tórtolas y codornices a su parte, y tienen su lugar donde se venden las liebres y conejos y venados cuarteados, y allí cerca los perrillos que ellos crían para comer, los tlalchichis, y tuzas que son como conejos pequeños y andan debajo de la tierra como topos o ratones grandes. A otra parte se vende el pescado que barren de la laguna y arroyos hasta sacar las lombrices y cuantas cosas se crían en el agua. En la laguna de México se crían unos como limos muy molidos, y a cierto tiempo del año que están más cuajados los cogen los naturales con unas redecillas muy menudas hasta henchirlos a cales o barcas, y a la ribera, sobre tierra o sobre arena, hacen unas eras muy llanas con su borde de 2 o 3 brazas en largo y poco menos en ancho, y ahí lo echan a secar y hacen una torta de 2 dedos, y en pocos días se seca hasta que queda de 1 dedo en grueso, y cortada aquella torta como ladrillos anchos lo comen muchos naturales, y se detiene y sustenta algunos días, y anda por mercadería en todos los mercados de la tierra, como entre nosotros los quesos con la salsa de los naturales, que es hambre, es bien sabroso y sabe algo a sal. Y creo que a este cebo vienen a la laguna de México grandísima multitud de aves, y son tantas que por muchas partes en el invierno está cubierta el agua de ellas. Y toman muchos los naturales y se venden en los mercados bien barato porque son de agua y no son muy sabrosas. Ya no acuden tantas alrededor de México después que les tiran con arcabuces y se han alejado y metido más adentro en la laguna, ni vienen tantas como solía. Vendes en estos mercados mucha ropa, que es trato principal. La más de ella es de algodón y la demás de metl o maguey, y de las hojas de un género de palmas hacen unas mantas gruesas, de que los españoles hacían mantas para los caballos y otras cosas, porque son como las palmas de que los egipcios y africanos hacen hilo de la corteza delgada de las hojas, moscadores y vestidos, sogas y esteras. Por otra parte están los herbolarios con raíces y hierbas medicinales, con que curan naturalmente en breve porque tienen hechas sus experiencias, y a esta causa han puesto a las hierbas y raíces el nombre de su efecto, y para qué es apropiada a la que es buena para el vaso llaman medicina del vaso, y a la que lo es para el pecho llaman medicina del pecho, añadiendo siempre hierba, y a la que hace dormir medicina del sueño, y así de las demás, añadiendo siempre hierba. Cerca de estos están otros con seda de pelo de conejo en lana y en lino de algodón, en madejas teñidas de todos colores, y lo mismo de hilo de algodón, y estos venden los colores. Otros venden unos como rosarios de palo y de hueso y de piedra, de diversos colores y de azabache, y con tezuelas que echan al cuello y en las muñecas. Véndese piedra lumbre, aunque no purificada, y es tan buena que sin la beneficiar hace mucha operación, y hay sierras y montes de ellos, en unos buena y en otros mejor. Véndese en estos mercados madera, las vigas por sí, y ahí junto la tablazón y las latas, y a su parte leña, y en otra parte plumajes y plumas de muchos colores, y oro y plata y estaño, y herramientas de cobre y cacábatl. Y finalmente se venden aquellas plazas cuantas cosas se crían en la tierra y en el agua, que los naturales pueden haber, y de todas sirven de moneda, porque se truecan unas por otras, que propiamente es permutación, que es manera antiquísima de contratar, y la más digna como más largamente lo trata Andrés Tiraquelus.
Y en unas provincias, según dice Fray Toribio, se usan más por monedas unas cosas que en otras, y la moneda que más generalmente corre por todas partes son unas como almendras que llaman cacahuat, y en otras partes usan unas mantas pequeñas que llaman patolcuachtli, y los españoles, corrompiendo el vocablo, las llaman patoles. Y en otras partes dicen que se usa mucho de unas monedas de cobre, casi de hechura de tau, de anchor de 3 o 4 dedos, unas más delgadas que otras, y de donde hay oro tienen por moneda unos canutillos de él. Ya usan también de los reales que se labran en la Casa de la Moneda de México y los llaman tomines. En el capítulo 25 de la cuarta parte de aquel libro, dice Fray Toribio que para aquella paupérrima gente es muy gran remedio el contratar, porque en ello hallan provecho los pobres y los ricos. Los pobres suelen criar una gallina y algunos pollos con que comienzan a ir a los mercados, y los muy pobres venden leña a menuda, y algunos gureza y cañas, que en muchas partes las hallan a mano, y cuando tienen para comprar una carga de fruta van por ella a tierra caliente, y llevan algunas cosas que allá no hay para las vender y dar por la fruta, y de esta manera, aunque no sin mucho trabajo, sacan de qué pagar su tributo y viven del trabajo de sus manos, y comen su pan con dolor y con sudor de su rostro, porque su asnillo en su mismo cuerpo, y ellos le tratan como él merece, que es conforme a lo que se dice en el capítulo 33 del Eclesiástico, porque llevan la carga a cuestas como el asno y un bordón en la mano, y unas tortillas para su comida de Tlaxcali, que se llama así el pan amasado, durísimas, y con ella y agua fría pasan su miseria. En la tierra del Perú cargan carneros grandes, y en cierta parte de la tierra nueva cargan perros, y aquellos pobres desventurados no alcanzaron animales que pudiesen cargar, y se cargan ellos mismos. Pero ya se ha multiplicado en aquella tierra los caballos y rocines, y algunos naturales los alcanzan y los cargan para sus tratos y granjerías. En los grandes pueblos como Mexico y Tlexcuco y Tlaxcala, cada día tienen mercado y se ayunta gran número de gente, y la frecuencia del vender y comprar es de mediodía para abajo. En otros pueblos hay mercados de 5 a 5 días y en otros de 20 en 20, y ya los han comenzado a hacer de 8 a 8 días, y lo más general es de 5 a 5 días. Y los mercaderes tratantes y tratantes se andan de mercado en mercado, como en España de feria en feria, y llevan de unas partes a otras lo que en ellas no hay, por manera que por todas partes corren las mercaderías. En México es un gran campo que está fuera de la ciudad frontero de la iglesia de San Hipólito. Se hace mercado los jueves y viernes, en que se juntan 100,000 personas de naturales españoles, mulatos, mestizos y negros. Y es grande la cantidad de naturales que a este mercado acuden, así por tierra con sus mercaderías como por la laguna en canoas, en que traen gran cantidad de leña y hierba y todo género de mantenimientos. Dice Fray Toribio en aquel capítulo 25 que es muy de notar el gran número de aves que en muchos mercados se venden y compran, especialmente en el mercado de Tepeyac, que los españoles llaman Tepeaca, y que este es un gran pueblo que está a 5 leguas de la ciudad de Los Ángeles al oriente, y que son tantas las aves que cada 5 días se venden, que van los caminos llenos de naturales cargados de ellas en sus jaulas ligeras y bien hechas, y que informándose de los más pláticos en este mercado le dijeron que se venderían en él de 5 a 5 días más de 8,000 aves, y que de estas son muchos gallos y gallinas de la tierra, que son aves grandes y gallinas y pollos de Castilla, y de esto es la mayor cantidad que ahí se vende, y se han multiplicado en gran manera, aunque el año de 1539 vino por ellas una muy gran pestilencia, y anduvo por muy gran parte de la Nueva España, México, y en la casa que entraba no dejaba ninguna, y en muchas casas pasaban de 200 y 300, y en otras 400 y 500, y algunas hubo de 800 y de 1000, porque se crían en gran cantidad. Y lo que ponía admiración era que, andando buena la gallina, o estando sobre los huevos o sobre los pollitos, de repente se caía muerta sin semenear. Y vemos que para matar una gallina después de arrancada la cabeza, da muchos saltos, y en aquella pestilencia, en cayendo, no se meneaba más, y hubo cosa en que mató, además de las gallinas, 200 capones, porque en aquella tierra se hacían a cientos. Ya no se crían tantas ni se dan tan bien como solían. Dice que se crían patos y anzares y grandes, y otras menores que llaman
anades o lavancos blancos y palomas blancas de las calzadas, y que todo esto se ha llevado a España y ha multiplicado mucho, así por la bondad de la tierra como por ser muchos los que las crían y que valen barato. Y lo mismo los huevos de ellas, pero ya en esto y en todo lo demás han subido los precios. En Acapetlayocan, que es un pueblo de naturales en la provincia de Tochimilco, 9 leguas de la ciudad de Los Ángeles, entre el poniente y el mediodía, dice que se hace también mercado de 5 a 5 días donde se venden otras aves, como en el de Tepeyacac, que está al oriente de aquella ciudad, y que en otros mercados se venden también muchas aves, en especial en Otompan y en Tepeapulco, y que de todos ellos llevan muchas aves a vender a la gran ciudad de México, mercaderes que tratan en ello porque ahí tienen más precio. Asimismo dice en aquel capítulo 25, que ya ha comenzado a hablar de aves, no quiere callar una cosa maravillosa que Dios muestra en un pajarito muy pequeño, de que hay muchos en la Nueva España y lo llaman Huitzitzilim, y en plural Huitzitziltim, y que su pluma es muy preciosa, en especial la del pecho y cuello, aunque es poca y menuda, y que puesta en lo que los indios labran de oro y pluma, se muestra de muchos colores. Mirada derecha parece como pardilla, vuelta un poco a la vislumbre, parece naranjada, y otras veces como llamas de fuego, y aunque este pajarito es muy pequeñito, tiene el pico largo como medio dedo y delgado, y como él y su pluma es extremado, también lo es su mantenimiento, porque solamente se ceba y mantiene de la miel o rocío de las flores, y anda siempre chupándolas con su piquillo, volando de unas en otras, y de un árbol en otro sin se sentar sobre ellas, y que por él mes de octubre, cuando aquella tierra se comienza a agostar y se secan las hierbas y flores y le falta el mantenimiento, busca lugar competente donde pueda estar escondido en alguna espesura de árboles, y en algún árbol secreto pega sus pies en una ramita delgada, encogidito, y está como muerto hasta el mes de abril, que con las primeras aguas y truenos, como quien despierta de un sueño, torna a revivir y sale volando a buscar sus flores, que en muchos árboles las hay desde marzo y aún antes. Algunos han tomado de estos pajaritos hallándolos por los árboles y los han metido en jaulas de caña, y por el mes de abril revivían y andaban volando dentro hasta que los dejaban salir fuera. Y dice que él mismo vio estar estos pajaritos pegados por los pies de un árbol de la huerta del monasterio de Tlaxcalan, y que cada año crían a sus hijos, y que él ha visto muchos nidos de ellos con sus huevos, y que un día, estando un fraile predicando la resurrección general, trajo a comparación lo de este pajarito, y pasó uno volando por cima de la gente chillando porque siempre va haciendo ruido, y que él vio el por qué estaba presente al sermón. Que pues, banda, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Pues de las cosas que llamaron mi atención es pues esta descomposición gramatical que nuestro compa Alonso de Zorita nos hace sobre el vocablo Tenochtitlan. Pues ahí nos comenta que es el fruto que nace de la piedra, ¿no? De un nopal que nace de la piedra. Pues ya sabemos que el idioma náhuatl es un idioma que es muy figurativo, hace pues ahí figuras pues muy poéticas, muy visuales, y pues es justo este fruto que nace de la piedra, pues parece también una especie de mito, una mitología. Pues una piedra, sabemos que una piedra no puede dar pues vida, ¿no? Pero yo pienso que esto es más que nada pues una figura poética que hicieron nuestros naturales. me, me llama la atención que no sé, que bueno, sí nos descompone Mexico, que viene de Mexictli, según esta teoría de Alonso de Zorita, que a su vez viene de Fray Toribio. Pues me llamó la atención. Otra cosa que me llamó la atención es pues justo cómo describe este fenómeno, este evento social del Tianguistli, que pues me gusta mucho cómo nos refiere
la organización de este y cómo cada quien tenía su lugar, cómo había mucho orden. Sabemos que había bastante orden en estos eventos, a pesar de que había más de 8,000 personas en estos eventos, en estos tianguis. También algo que me llama mucho la atención y creo que es algo que sí, a mí sí me tocó vivir, es esto que menciona sobre la venta de aves, cómo se vendían, había bastante diversidad de aves que se vendían y que llevaban en sus jaulas. Recuerdo que allá en Aguascalientes, cuando yo tenía pues alrededor de entre los 4 a los 10 años, que justamente en el tianguis que se ponía afuera de mi escuela, yo veía pues a estos señores que traían sus jaulas una encima de la otra y que eran larguísimas, podían llevar 10, 20 aves ahí. Y bueno, cada jaulita atiborrada, ¿no? de pájaros. Y bueno, me disfruté mucho ese recuerdo y pues también pues poder corroborar, poder ver pues esas costumbres que tenían nuestros naturales. Me gustó mucho como recordar ese momento de ver a todas estas aves llevadas por un señorcito. Y pues sí, otra cosa que me llamó la atención es esta última parte que nos refiere sobre Huitziltzilin. Mm, de acuerdo a su descripción, eh, excepto por los colores, pues parece un colibrí, pero dice que es más bien un pájaro de colores fuego, de colores, me imagino naranja, rojo, amarillo, sí, amarillo. Y pues no sé, como que me entró la duda, voy a buscar mm, este pajarito, a ver si puedo encontrar algo, se los pongo aquí en el video. Y pues bueno, hasta aquí el capítulo de... Nos pasamos hasta el capítulo sexto, dado que el cuarto no dice nada y el quinto tampoco. Dice puras cosas un poco extrañas sobre, pues hay más que nada cosas de, de España que no nos interesan tanto. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos para el capítulo séptimo.